Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis muy interesante sobre la cultura laboral en una empresa concreta, Banco Piano. Y lo que me ha llamado la atención de entrada no es que hable de, bueno, lo típico, ¿no? Estrés, sobrecarga, sino de algo mucho más de fondo. Una especie de miedo estructural que parece que lo contamina todo. La idea es potente, el trabajo debería ser un refugio en un mundo tan inestable. Pero, ¿qué pasa si el propio refugio se convierte en la amenaza? Exacto, esa es la gran pregunta. Es que el documento plantea que lo que pasa ahí no es una suma de problemas aislados. Como fallos técnicos o que falta gente, ¿no? Justo, lo que dice es que todo eso son en realidad síntomas. Síntomas de una estructura que está pensada para que toda la presión acabe en la misma gente, los empleados. Un momento. A ver si lo pillo. Si el origen son fallos del sistema y falta de personal, ¿cómo se llega de ahí a un clima de miedo? No, no veo la conexión directa. Bueno, no es miedo a que el sistema se caiga, es miedo a las consecuencias. Ah, Si el sistema falla y no hay gente suficiente, la carga de trabajo se dispara. La presión por cumplir objetivos que son, bueno, imposibles, aumenta. Y con ella, esa sensación de que cualquier error, por pequeño que sea, te pone en el punto de mira. Ahí es donde nace lo que el texto llama la espiral del miedo. ya lo entiendo. O sea, no es un miedo directo al despido, sino una inseguridad constante. La sensación de estar siempre pisando sobre hielo fino. Precisamente. Y esa sensación lo cambia absolutamente todo. El análisis cita una reflexión de Héctor Recalde que es demoledora. ¿Cuál? Dice algo así como que no se le puede pedir a un trabajador que sea un héroe cuando trabaja con miedo al despido. Uf, es muy potente. Claro, porque el miedo no solo hace que no te quejes o que no exijas tus derechos, te empuja a un modo de pura supervivencia. Pero supervivencia, ¿a qué nivel? ¿Estamos hablando de bajar la cabeza y echar más horas o de algo más retorcido? De algo mucho más retorcido, sí. Y aquí es donde el análisis se pone, bueno, bastante oscuro, la verdad. Describe un mecanismo casi de ingeniería social por el que un trabajador, Sí. para protegerse, puede verse forzado a convertirse él mismo en un maltratador. ¿Cómo? ¿Te refieres a señalar a compañeros, a presionar a tu propio equipo para salvarte tú? Exactamente. Es una reacción defensiva. Si la presión te llega desde arriba, la única forma de desviarla es reproducirla hacia abajo o hacia los lados. Para que el foco no esté sobre ti. Justo. Pero fíjate, el texto subraya que esto no nace de la malicia de la gente. Nace del puro agotamiento, de la necesidad de sobrevivir. Es un espejismo de control, pero es una trampa. Es una idea terrible, porque si eres víctima y te defiendes convirtiéndote en verdugo, al final pierdes igual. Si esa es la trampa, ¿el texto ofrece alguna salida? Porque parece un callejón sin salida total. En el plano individual, lo es. De hecho, el documento lo sistematiza en 3 caminos posibles, y ninguno es bueno. A ver, El primero es permanecer y naturalizar. O sea, aguantas, aceptas lo injusto y tu salud y tu autoestima se van consumiendo poco a poco. el desgaste silencioso. Correcto. El segundo es permanecer y maltratar. Adoptas la lógica del sistema, lo que decíamos, pero el coste moral y emocional es altísimo. ¿Y el tercero? Y la tercera opción es simplemente retirarse, renunciar, porque el clima se ha vuelto intolerable. Y en los 3 casos, el trabajador pierde. Siempre. Y la organización, curiosamente, se beneficia sin un coste aparente. El miedo disciplina a la plantilla sin tener que dar ni una sola orden. Pero el análisis no puede acabar así, con esa nota tan pesimista. No propone ninguna solución. Sí, sí, y aquí es donde da el giro. Afirma que esta dinámica, aunque sea muy potente, no es irreversible. ¿Y cómo se le da la vuelta? Sostiene que lo que el aislamiento y el miedo han roto, solo la organización colectiva puede repararlo. Me parece el punto más contraintuitivo del texto. Después de describir un sistema que te obliga a desconfiar de todos para sobrevivir, la única solución es empezar a confiar en los demás. Es una apuesta muy arriesgada, ¿no? Es la única apuesta, según esta fuente. La propuesta es muy clara. Fortalecer los lazos entre compañeros, volver a hablar y apoyarse en las estructuras gremiales. Ya. La conclusión es casi un lema, es muy potente. Dice, el miedo separa, pero la solidaridad une. La estructura desgasta, pero la organización abraza. La salida es el nosotros. Dejar de pensar en yo
para empezar a pensar en nosotros. Un cambio de mentalidad radical en un entorno así. Totalmente. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Que va más allá de este caso concreto. A ver, dispara. Este análisis nos invita a pensar hasta qué punto estas dinámicas de desgaste y miedo se han convertido en una norma silenciosa en otros trabajos. Y sobre todo, qué papel juega nuestra acción o nuestra inacción colectiva a la hora de perpetuar o de empezar a desmantelar estas estructuras invisibles.